Nuevamente feliz sábado, y el tema que íbamos a presentar era este, pero Dios hace las cosas así. Este tema es un poco largo, no creo que sea posible terminarlo hoy, pero es un tema importante que tenemos que... hemos estudiado bastante justicia por la fe, santificación, hemos estudiado la perfección, hemos estado dando todos esos temas acá, y hay muchos temas. Que Dios nos ayude, nos guíe a seguir predicando lo que está en su palabra y en el espíritu de profecía. Y tenemos que ir avanzando, no solamente en conocimiento, sino en algo práctico y entender en qué posición estamos, en qué tiempo estamos. Así como decía el himno, un tiempo en el día del juicio. Entonces vamos a estudiar una parábola que es bien importante. Quizás algunos conocen la parábola, pero vamos a tratar de detallar un poco más a profundidad lo que significa y qué nos representa y en qué posición estamos en esta parábola y en este tiempo. Ahí está. Las 10 vírgenes. Esta es una parábola que está en Mateo 25. Vamos a ir directamente al capítulo para leer la parábola y luego vamos a entender qué representa o qué significa cada una de las cosas que vamos a estar allí leyendo. Algunos les voy a pedir que lean, porque a veces es bien difícil para mí leer estas letras tan grandes aquí de cerca. Pierdo el énfasis, la puntuación, pero sí les pediría que pudieran tomar el micrófono para que se escuche bien en la grabación cuando se leen los versículos o las citas, ¿ya? Si es posible pueden estar incluso hasta más cerca para que no sea tan difícil pasar el micrófono. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo, ahí no se ve muy bien, pero vamos a leer desde el versículo 25 del 1 al 13, ¿ya? Muy bien. Ya. Lee, Karen, tú que tienes ahí el micrófono cerca. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: No sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces Cristo siempre usaba parábolas para describir ciertos eventos o relacionar a su iglesia con eventos a futuro, con eventos que la iglesia tenía que pasar. Los ilustraba de esta manera. Entonces, esta parábola la vamos a estudiar de una manera porque estas escenas fueron escenas que Cristo estaba contemplando y Él las tomó para ilustrar este evento del reino de los cielos, de las bodas y de las vírgenes que representa a su iglesia. Entonces vamos a ver qué dice la profeta acerca de este tema. Dice así: Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de las olivas.
El sol se ha puesto detrás de las montañas y las sombras de la noche, a guisa de cortina, cubren los cielos. A plena vista se halla una casa profundamente iluminada, cual si lo fuera para alguna fiesta. La luz irradia en raudales de sus aberturas, y un grupo expectante aguarda en torno de ella, de la casa, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial o matrimonial. En muchos lugares del Oriente, las fiestas de boda se realizan por la noche. El novio va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial o matrimonial va de la casa del padre de la esposa a la del esposo, donde se ofrece una fiesta a los huéspedes invitados. En la escena que Cristo contempla, un grupo de personas está esperando la aparición del novio y su séquito con la intención de unirse a la procesión. Leia. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Cada uno lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. Transcurre una hora tras otra, y las que están esperando se cansan y se duermen. A la medianoche se oye un clamor: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Oyen la voz del esposo y de la esposa. Las 10 vírgenes toman sus lámparas y comienzan a acondicionarlas, apresurándose a marchar. Pero 5 de ellas no habían llenado sus vasijas de aceite, no presumieron que habría una demora tan larga y no se habían preparado para la emergencia. Afligidas, se dirigieron a sus compañeras más prudentes, diciendo: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las otras 5, con sus lámparas recién aderezadas, habían vaciado sus vasijas, no tenían aceite de sobra, y respondieron: «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras». Exactamente. Continúa, yo leo. Sí estamos entendiendo, ¿no? O sea, era una boda, habían 10 vírgenes, esto era un tipo de boda que se celebraba en el Oriente. Entonces Cristo, cuando ve esto, ilustró esta escena para mostrarle o hacerle una parábola a los discípulos. Entonces las vírgenes estaban esperando, pero se quedaron dormidas. Cuando vino el esposo, se levantaron. Unas tenían aceite y las otras no tenían aceite y le pidieron aceite a la otra. Y dice: «No, anda y compra para que no nos quedemos sin aceite nosotras también». Dice: «Mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás. Las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre, entraron en la casa con el séquito nupcial y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazamiento inesperado. El jefe de la fiesta declaró: «No os conozco». Fueron dejadas fuera en la calle desierta, en las tinieblas de la noche. Dice así: mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes. Ahora vamos a entrar en contexto. Para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Entonces, si esta parábola era para la iglesia que iba a vivir antes de la segunda venida, entonces ¿se aplica a nosotros o no? Sí. Exactamente, porque nosotros somos la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Entonces, vamos a ir identificando qué significa cada una de estas cosas, lo más que podamos por el tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la primera pregunta? ¿Qué representan las 10 vírgenes? ¿Qué representan las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes, dice, las dos clases
de personas que esperaban. Representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Entonces, estas 10 vírgenes son dos clases de personas, pero todas se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Entonces, ¿qué tenían las vírgenes en la mano? Las lámparas, exactamente. Tenían lámparas. Ahora, ¿qué representan las lámparas? ¿Qué dice? Las lámparas representan la palabra de Dios, como ustedes dicen. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Dice exactamente lo mismo. Entonces, mira, todas tenían lámparas, Juan. Todas tenían lámparas, así como cada uno de nosotros tiene la palabra. Pero había un problema, que unas tenían aceite y las otras no tenían aceite. Extra. Cuando llegó el momento, se acabó el aceite. Ahora, ¿qué representa el aceite? Exactamente. Lee, Carlos. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías 4, del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y dijo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero de oro, con sus vasos sobre sus cabezas, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Exactamente. Entonces el aceite representa el Espíritu Santo. Dice aquí, procedente de las 2 olivas corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. Entonces sabemos que el Espíritu de Dios era ese aceite, representaba ese aceite. Pero ¿qué más representa? El aceite de la gracia. ¿Qué significa gracia? O misericordia también, ¿no? Pero esta gracia es una gracia que solamente te es dada y ya. O sea, no hace nada esa gracia en nosotros. ¿Qué hace esa gracia en nosotros? Transforma, dice Juan. Entonces es un tipo de gracia transformadora. ¿Qué tipo de gracia? Miren lo que dice. El cristiano es un representante de Cristo. Ha de mostrar al mundo el poder transformador de la gracia divina. Entonces, no es solamente el Espíritu, porque podemos decir que tenemos el Espíritu, pero si no hay una transformación, entonces no hay Espíritu en ninguna parte. Porque las vírgenes, las 10, 5 tenían aceite extra, o tenían demasiado del Espíritu y también de una gracia transformadora. O sea, el Espíritu Santo había hecho una transformación en su vida, pero en las otras no había hecho una transformación en su vida. El corazón del hombre puede constituir la morada del Espíritu Santo. La paz de Cristo, que sobrepasa toda comprensión, puede anidar en vuestra alma. Y el poder transformador de su gracia puede obrar en vuestra vida y prepararos para las cortes de gloria. Entonces, el espíritu que estas vírgenes tenían, el verdadero espíritu, que era demasiado en ellas,
había hecho una transformación en su vida. Entonces nosotros estamos representados por estas vírgenes. O somos de las que no tenían el Espíritu y que no estaban siendo transformadas, o somos de las que teníamos el Espíritu y estábamos haciendo transformaciones. No estamos hablando de una transformación exterior, estamos hablando de una transformación interior o un cambio de vida, un cambio de carácter. Si el Espíritu de Dios, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, como cada uno de nosotros, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Entonces, estas vírgenes, que era aplicable a la iglesia del tiempo del fin, o a nuestra iglesia, si no tenían el Espíritu Santo, o si no tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no transforma nuestra vida, no siembra la verdad en nuestra vida y no hace un cambio, nosotros vamos a caer bajo las tentaciones maestras de Satanás. ¿Por qué? Solamente nos estamos conformando con un conocimiento de su palabra, pero ese conocimiento sin el Espíritu de Dios dice que no tiene valor. Solamente conocemos la teoría de la verdad, pero no está acompañada del Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo no podemos saber la Biblia de Génesis y Apocalipsis, el espíritu de profecía. Pero si no está el Espíritu que cambia, que transforma a la persona y que se puede ver, nosotros no somos de las vírgenes que tenían suficiente aceite en la parábola. Nosotros somos de las otras vírgenes, las vírgenes fatuas, que no tenían suficiente aceite. Y le pidieron a la otra, dame de tu aceite. Y ella dice, no te puedo dar. ¿Cómo yo te voy a dar mi aceite? Anda, compra mejor. Sí, dime. Ya vamos a entender qué significa eso. Porque en sí la parábola no es literal. Vamos a ver ahorita más adelante qué significa el ir a comprar ese aceite, ¿ya? Pero es una buena pregunta, pero ahorita cuando lleguemos al punto, yo te voy a explicar, mira, exactamente esto es lo que significa. En Apocalipsis 3, en la iglesia de la Odisea, Exacto. que debemos comprar. Exactamente. Pero en sí, para que, y pronto lo vas a ver, está hablando de una experiencia, ¿ya? Ellas, ¿verdad? El aceite transformador, o el Espíritu Santo, que transformaba su vida, ellas le estaban pidiendo que le diera su experiencia cristiana. ¿Ya? Dame de ese aceite que transforma. Pero ellas no se lo podían dar, porque yo no le puedo dar mi experiencia a otro. ¿Sí me entienden? Eso es lo que... Pero ahí ya tú vas a ver más adelante. Una pregunta. ¿Y eso no se llama ser egoísta o egoísta? No. No dan el primer y No. Te voy a explicar. Porque mira, te pongo un ejemplo. No es literal lo que le va a dar, o es algo, o que es algo que se puede dar. Porque ahí lo está poniendo como un aceite. Yo puedo darte aceite a ti, pero en la parábola el aceite representa que ellas están pidiendo una experiencia cristiana, una relación con Cristo, la justificación de Cristo en su vida. Entonces, ¿cómo yo te puedo dar a ti mi cristiandad? No puedo. O mi experiencia con Cristo, yo no puedo dártela, no es porque yo sea egoísta. Entonces Cristo te la puede dar, Él puede dar eso, pero yo no, porque ella le estaba pidiendo el aceite a las vírgenes. ¿Me entiendes? Es algo personal. Es tu experiencia con Dios, tu oración, tu estudio, tu devoción, tu fidelidad. Yo no te puedo dar eso a ti. Una vez vino el pastor y predicó ahí y él dijo que hay gente que dice, ora por mí. Y dice el pastor, pero ¿cómo yo puedo orar por ti, verdad? Exacto. Pero es que ustedes no tienen rodillas, es que ustedes no tienen boca. Vayan ustedes mismos también y pídanle al Señor para que los ayude. Exactamente. Pero eso es lo que se refiere, no es egoísmo.
cuando realmente entendemos qué significa la parábola o lo que Cristo nos está diciendo. Porque es muy claro, dice que el aceite representa al Espíritu Santo, ¿no Exacto. es cierto? Y Y una gracia la lámpara transformadora. significa la palabra de Dios. Exactamente, o sea, sí. Si tú me pides la lámpara, te la puedo dar. Te puedo dar una Biblia, pero no te puedo dar el Espíritu Santo ni mi experiencia. ¿Me entiendes? Eso es diferente. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que eso se aplica en cierta manera a nosotros y se aplica a nosotros. Entonces, habían 10 vírgenes, pero habían 2 clases de vírgenes. Las que tenían el aceite y las que pidieron el aceite. Las que no tenían aceite eran las representadas como vírgenes fatuas. Entonces vamos a ver qué representan estas vírgenes. ¿Quiere decir algo? ¿Qué representan estas vírgenes? Dice así. Mira, Marilu, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. O sea, estas vírgenes que no tenían aceite, dice que no eran hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. ¿Cómo yo puedo hacer eso por ti? Yo no puedo. Eso tú tienes que hacerlo con Cristo. Pues yo no te puedo dar ese aceite a ti, ni tú me lo puedes dar a mí. Es una experiencia individual. Ellas querían aceite, querían la experiencia, el espíritu, todo. Y habían tenido la oportunidad, pero no lo hicieron. Ahora mira lo que dice aquí. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. Wow, dice María. Aquí hay un punto importante. Aquí hay un punto importante que resaltar, ¿no? Y dice que estas vírgenes no se habían rendido a la obra del Espíritu Santo. Exactamente. Pero hay un punto importante aquí. Muchas veces pensamos, esas mujeres no se habían rendido en todos los puntos del Espíritu Santo. No es así. Ellas se habían rendido en un punto En o en algunos, otro, sí. pero no en todos. Claro. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma condición espiritual. Muchas veces Dios nos dice, tiene que hacer reforma en tal punto, lo hacemos. Tiene que hacer reforma en otro punto, lo hacemos. Pero cuando Dios toca un ídolo nuestro, que está bien pegado al corazón, ahí no queremos hacer reforma. Y eso era lo que le pasaba a estas mujeres, ¿ves? No se habían rendido Porque mira, por completo. no eran hipócritas. Claro, pues ahí está. No eran hipócritas. Sus componentes manifestaban respeto por la verdad, por la palabra, Biblia, Espíritu, profecía, Elena de Juá y todo lo que tú quieres, lo que quieras. La defendían. No, la Biblia dice, Elena de Juá dice. Y eran atraídos a aquellos que la creían. El problema es el pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Y no asimilaban todos sus principios. Wow. Como dice ahí. Entonces dice que también, gracias Juan, también esta clase se halla simbolizada por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra. Esta es otra parábola del sembrador, ya la vamos a ver ahora. Con prontitud, recibimos la palabra rapidito, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. O sea, venimos a la iglesia el sábado, escuchamos la palabra, decimos, no, sí, la mujer tiene que ser sumisa. El Señor dice. Cuando llegan a la casa ya se rebelan con el hombre, como estudiábamos en la mañana. O el hombre, no, tienes que respetar a la esposa como conviene en el Señor. No, eso la trata peor que cualquiera. ¿Me entienden? ¿Qué significa eso? Que la palabra la asimilaron mientras estábamos aquí en el servicio, pero cuando llegamos a la casa se nos olvidó. O la primera semana, pero el sábado siguiente se olvidó. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, aquí está hablando del terreno rocoso. Esto es una parábola que está en Mateo, que la vamos a leer ahora. Lo siento que no se ve. La vamos a leer ahora. Está en Mateo 13, del 1 al 6.
Y después el versículo 20 y 21. Sí, Mateo 13. ¿Quieres leer? Mateo 13, del 1 al 6. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en una barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salida el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Wow. Ahora versículos 20 y 21, ¿ya? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Wow, muchísimas gracias, ya. Lee muy bien. Mira, aquí dice que las vírgenes fatuas estaban representadas por el terreno rocoso en esta parábola. Cuando Cristo explica la parábola, en el versículo 5 dice que parte cayó en pedregales, o sea, en un terreno donde había piedras, rocas. Entonces, en el versículo 20 y 21 explica qué significa. Y el que fue sembrado, versículo 20, en pedregales, es el que oye la palabra, como dice aquí, y al instante la recibe con gozo, o sea, al momento, el sábado en la iglesia, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. Cuando viene la lucha, la prueba, la dificultad, la tentación. Hasta ahí llegó el mensaje que nosotros hemos venido estudiando, sábado tras sábado. O sea, no es permanente. ¿Puedes leer? El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con sus deseos y consentimientos, implantando en él una nueva naturaleza. Un momento. Entonces dice que el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. O sea que Dios no te obliga. Dios te ofrece, pero tú decides si quieres que Dios implante en ti una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Formulismo o legalismo. Un momento. Entonces, mira, Lulú, ¿cómo nosotros podemos darle a una persona el conocer a Dios, el estudiar su carácter, que es algo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos? Una comunión con Él. Exacto. ¿Cómo nosotros podemos darle eso a otra persona? Es imposible. Esa es una obra que se hace individualmente. Incluso si es una pareja, es individualmente. Cada uno tiene que tener una relación con Dios. No porque mi esposo sabe, yo voy a ser salvo. O mi esposa, no. Es individual. Sigue, Karen. Vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Wow. Entonces eso representa, mira, el pueblo oye las palabras, pero no las pondrán por obra. Como dice, solo oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios.
El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que viven precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Esto es para el mundo, esto es para la iglesia. Dice que tienen apariencia de piedad. Esto es exactamente lo que dice el versículo, pero no vamos a ir allá, vamos a continuar por el tiempo. Continúa, Karen. Mira qué más dice. Estamos estudiando sobre las vírgenes fatuas. Esta es la clase de personas que en tiempo de peligro claman paz y seguridad, arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligro. O sea, todo está bien, nosotros estamos bien, estamos chéveres. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan, Lulú, mira, y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. Es por eso que ellas no podían darle aceite, porque es algo que no podemos dar. Es imposible darle una experiencia a una persona. A eso se refiere. La gracia de Dios ha sido libre. Gracias. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida, como yo te expliqué ahorita, a toda alma. Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Exactamente lo que dice este versículo. Ahora sí, vamos a continuar. Ahora sigue diciendo, Lulu, mira. El carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Es imposible. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Si estuvieran en medio de ti o de ella, está hablando de la tierra, si estuvieran en la tierra, Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán su hijo ni su hija, ellos por su justicia librarán su vida. Está diciendo que la salvación es completamente individual. Ni su hijo, ni su esposa, ni su marido, cada quien necesita tener una real, una verdadera experiencia con Dios. Cada uno de nosotros. No es que si mi esposo sabe, no, mi esposo predica, no, ya yo estoy salvo, porque mi esposo es predicador. Pregúntale para que tú veas, yo lo llamo y él me dice dónde están los versículos. Mi esposo ora, o mi esposa. Te dice que eso es intransferible. Ni siquiera estos hombres piadosos que murieron en una condición salvífica pueden hacer una cosa tal, porque el carácter no se puede transferir, es imposible darle aceite a otra persona. Pero ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. Peor todavía. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Ningún hombre puede, por su propio esfuerzo, convertirse en un portaluz de Dios. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir luz. Recuerda que el aceite hace que la lámpara alumbre. En el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras. Es como un resultado de que tienen el Espíritu Santo en un servicio real y sincero por Dios. Completamente individual. Estas eran las fatuas, las que no tenían aceite. Ahora vamos a ver qué representa las vírgenes prudentes o las que sí tenían el aceite. Lee, Karen. En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo, brillando en las tinieblas. Contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas.
Así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Exactamente. Entonces, mira, las prudentes habían recibido el Espíritu Santo y Dios había transformado su vida, tanto así que ellas iluminaban y reflejaban la transformación, la obra que Dios había hecho en su vida por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo yo le puedo decir a una persona? Habían dos grupos, pero cada uno tuvo la elección. Las que tenían aceite, dice que el que quiera venga, toma de balde regalado gratis. Pero unas quisieron y se esforzaron, pero las otras no. Estas, las prudentes, sí, ellas tenían el Espíritu Santo. Mira, su carácter era transformado completamente. Continúa. Implantando en el corazón los principios de su palabra. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. Wow. Entonces, ¿sí se está entendiendo? Una experiencia que cada uno de nosotros tiene que tener con Cristo. Es algo que no se puede dar. Y no todos aquí vamos a ver que estamos representados por las unas o por las otras. Aquellos que esperan la venida del esposo o de Cristo han de decir al pueblo: ¿veis aquí el Dios vuestro? Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. O sea, eso es lo que las vírgenes prudentes reflejaban, una transformación de carácter. Si nosotros no tenemos el carácter correcto, nosotros no estamos siendo transformados, no podemos entrar a las bodas. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria o su carácter nuevamente. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. No podemos decir que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Eso tiene que revelarse, o sea, tiene que haber un cambio. Si el Espíritu realmente está morando en nuestra vida, tiene que haber una transformación. Si no, eso es mentira. ¿Cuántos años en la iglesia y no hay cambio? Eso no hay Espíritu Santo. Ninguno me puede decir eso porque no es ni bíblico ni en el Espíritu Profecía. No existe por ninguna parte. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Mostrar, dice que una transformación que vean y dice, no, esa es otra persona. Esa es la iglesia de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Que vengan aquí y dice, este pueblo es diferente aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Pero si no, eso es mentira. Somos como las vírgenes fatuas. No, o sea, o eres prudente o eres fatua. No hay otro. O tienes aceite o no tienes aceite. O estás transformado o no estás transformado. La vieja naturaleza o la nueva. Mira lo que dice esta cita. Somos representados ya sea por las vírgenes prudentes o por las insensatas. Lo que acabo de decir, no hay otros. Hay muchos, no dice poco, hay muchos que no permanecen a los pies de Jesús para aprender de Él. No conocen sus caminos, no están preparados para su venida. La espera del Señor es fingida. O sea, ellos aparentan, sí, que Cristo viene, Cristo viene. ¿Cristo viene para dónde? Si Cristo viene, nosotros nos perdemos. ¿Por qué? Porque no hay una experiencia. No han velado y orado con esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Han vivido una vida descuidada. Han escuchado la verdad y han estado de acuerdo con ella, como todos nosotros. Escuchamos la verdad y dice, sí, esa es la verdad, la Biblia dice. Pero nunca han incorporado a su vida práctica. O sea, no hemos practicado la verdad que día a día nosotros estamos conociendo sábado tras sábado. Ahí dice que sí, han escuchado la verdad. ¿Quién de nosotros aquí no ha escuchado la verdad? Todos. Todos hemos escuchado parte de la verdad. Y han estado de acuerdo con ella. Decimos que sí, esa es la verdad. El aceite de la gracia no ha alimentado sus lámparas, ni están preparadas para entrar en la cena de boda del Cordero. Las 10 vírgenes están en guardia en el atardecer de la historia, de la tierra. Todas pretenden ser cristianas,
como todos nosotros. Todas han sido llamadas, tienen un nombre, una lámpara y pretenden servir a Dios. Aparentemente todas aguardan su aparición, todo aquí esperando la venida de Cristo. Pero 5 dice que son deficientes. 5, sorprendidas y angustiadas, se encontrarán fuera del lugar del banquete. Recuerda que se cerró la puerta y dice que quedaron afuera, en la oscuridad de la noche, en las tinieblas. Entonces, o somos las fatuas o somos las prudentes. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas, todas tenían la Biblia, la vasija para el aceite. Pero por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidas o destituidos del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos la Biblia, el conocimiento, todo, venimos todos los sábados, eso no quiere decir que nosotros vamos a ser salvos. Si el Espíritu Santo no obra en nuestra vida un cambio, una transformación, nosotros podemos saber toda la Biblia, toda la cita, todos los temas. Pero si no es práctico en nuestra vida, nosotros estamos en problemas. Porque dice que todas, por un tiempo parecía que no había diferencia. Todos venimos a la iglesia, nos sentamos, todos tienen Biblia. Y dice, wow, todos aquí somos igualitos. Pero puede ser que nosotros estemos entre las fatuas y no entre las prudentes. Entonces, cuando venga el esposo, en vez de ser salvo, nos vamos a perder y nos vamos a quedar fuera en las tinieblas. Entonces nosotros, este es algo serio porque esto se aplica a nosotros, a cada uno de nosotros. Peor, nosotros que nos paramos aquí al frente. ¿Perdón? La palabra y el Espíritu Santo, pero nosotros también, porque el Espíritu tiene que morar en nosotros. Ahora sí, ¿qué representa la venida del esposo? Dice, la venida del esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda. Porque primero tiene que venir el esposo para que se pueda celebrar la boda. Sin esposo no hay boda, obviamente. Dice, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo. Eso representa la venida del esposo, o parte de eso. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santífico para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde esté el anciano de día, tal como está presentada en Daniel 7:13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías. Esto está en el capítulo 3. Son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, cuando se cumplió las 2300 tardes y mañanas, Cristo vino al lugar santísimo, al cielo. El pueblo de Dios en 1844 estaba esperando la venida, pensaban que Cristo iba a venir, pero Cristo no vino a la tierra, vino al santuario, al lugar santísimo en el cielo, cuando ellos se dieron cuenta del santuario, basado en el libro de Hebreos. Entonces allí vino el esposo a las bodas, a purificar el santuario. Vamos a ver qué más sigue diciendo. ¿Qué se realiza antes de las bodas? Estamos estudiando la venida del esposo a las bodas, pero antes de las bodas hay otras cosas que se tienen que realizar. Dice, en la parábola del capítulo 22 de Mateo, esa expresión San Mateo no se usa por Elena de White, es Mateo. Se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse las bodas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan la vestidura de boda, el manto inmaculado del carácter, dice Lul, lavado y emblanquecido en la sangre del cordero.
Apocalipsis 7, 14 y Mateo 22, 11. Al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de boda, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Entonces, Cristo en 1844 entró al lugar santísimo, a las bodas, pero antes de que se concluyan las bodas, se tienen que revisar la vestidura o el carácter de cada uno de nosotros, a ver quiénes somos dignos de entrar a las bodas. Antes de las bodas tiene que revisar el carácter de cada uno de nosotros cuando el juicio pase de los muertos a los vivos. Si ustedes y yo no tenemos el carácter listo ahí, todo pecado perdonado, nosotros no vamos a entrar a las bodas. Y ya vamos a ver qué significan las bodas. ¿Qué representa la boda ahora? En el verano y otoño de 1844 fue hecha esta proclamación: he aquí viene el esposo. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. La una, que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra que, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios, o un cambio de carácter, una transformación, el espíritu que vimos ahora. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Sigue diciendo así: no iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra, las vírgenes. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, o sea, el segundo advenimiento, Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entran en la presencia de Dios. En este sentido es que se dice que ellos van con él a las bodas. O sea, Cristo fue al cielo a recibir su reino. Antes de recibir el reino, nos van a examinar a nosotros quiénes son dignos de participar en la boda o del reino. Entonces, nosotros tenemos que comprender la obra que se está realizando ahora. Si no comprendemos ahora que se está realizando esa obra, nosotros no podemos ser salvos. Porque para ir a esa boda, nosotros tenemos que tener un cambio de carácter. Te pongo un ejemplo. Hacer una preparación. Te pongo un ejemplo. Dentro de poco se van a casar unos hermanos y me invitan a la boda. Todos fueron invitados a la boda, las 10 vírgenes. Entonces, si yo quiero ir bien, yo me mando a hacer un terno, te estoy poniendo un ejemplo, un terno nuevo, a la medida, todo, bien chévere, los zapatos, me hago la barba, me corto el cabello. Yo no voy a la boda todo de baratado, ¿verdad? Entonces, así mismo nosotros. Pero no es literal. La ropa, todo eso representa el carácter. Nosotros tenemos que tener un carácter transformado para poder ir a las bodas o ser partícipe del reino cuando Cristo venga. Lee, cariño. Y todos los que por el testimonio de las escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presentan ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entraran en las bodas. Wow. Entonces, después que se concluya el juicio investigador, cuando el rey entra a ver quiénes tienen la vestidura apropiada para la boda, entonces allí son dignos de entrar a las bodas el que tenga el carácter o la vestimenta correcta. Pero el asunto que nosotros hacemos esa obra, ¿por qué? Por fe. Por fe. No es que vamos a las bodas literal, no. Es por fe. Se está realizando ahora en el cielo. Pero nosotros tenemos que obrar aquí en un cambio de carácter. Si no, nosotros no vamos ni para las bodas, ni para el baile, ni para ningún lado. Una preguntita, o sea, es
quitar el versículo de Apocalipsis del que dice: el que busca sea justo todavía y el que... También, ¿por qué? Eso aplica exactamente cuando dice que se cerró la puerta. ¿Ya? Eso vamos a estudiar más adelante, porque dice que entraron 5 y se cerró la puerta, lo cual vamos a ver ahora qué significa. Entonces, cuando se cierra la puerta o se cierra la gracia, ahí dice exactamente, aplica el versículo que usted está diciendo. El que es justo sea injusto, el que es justo sea justo todavía, el que es injusto todavía. Ahí. Pero ese en contexto específico con el cierre de la gracia, pero aplica específicamente a esta parábola también. Exactamente, cuando se cierra el tiempo de gracia. Porque ya no hay chance, ¿ves?, de nosotros cambiar. Porque nosotros, te pongo un ejemplo práctico. Me invitaron a una boda, chévere. Entonces, cuando llegó el día de la boda, ¿es que voy a ir a mandarse el traje, a cortarme el pelo? O cuando ya mismo va a empezar la boda, a hacerme la barba. Es imposible. O sea, entonces ya no hay chance. Uno dice, no, ¿qué voy a ir yo para la boda? Mira cómo ando. Yo mejor me quedo entonces ahí. Estamos perdidos. Pero eso es importante. Wow. ¿Quién es la esposa? No. Vamos a ver qué dice quién es. ¿Quién es la esposa? La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa. Se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan: ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios. Apocalipsis 21, 9 y 10, exactamente lo que dice. Ahora van a ver por qué no es la iglesia. Salta pues a la vista que la esposa representa a la ciudad santa, y las vírgenes, lo cual es la iglesia, que van al encuentro del esposo, representan a la iglesia. O sea, las vírgenes son la iglesia, la esposa es la nueva Jerusalén. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituye los invitados a la cena de boda. Apocalipsis 19, 9. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. ¿Sí se entiende? Entonces, Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el reino el dominio y la gloria. En el cielo, el dominio y la gloria y el reino. Gracias. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino, para participar de la cena de bodas. Wow, del Cordero. Ahora sí vamos allá, mi hermano. También. ¿Qué representa el cierre de la puerta? Cuando haya terminado este examen del juicio investigador de nuestro carácter, cuando se haya fallado o dictado respecto de lo que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que están preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conduce a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que dará terminada la gran obra de salvación del hombre. Daniel 12:1, cuando dice que se levantará Miguel y será tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde que hubo hombre en la tierra, ni habrá. Tenemos unos pocos minutos. Sigue diciendo, lee, Karen. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Entonces, los que por fe siguen a Jesús, o que tienen el conocimiento de la verdad y que necesitamos ser purificados, a ellos son los que le beneficia la expiación. Porque nosotros creemos en esa enseñanza, conocemos el santuario, conocemos el día de expiación. Los que conocen ese tema, allí, a ellos es que le beneficia.
final viene la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Allí, el que es justo, el que es injusto, injusto, se acabó. Cuando se cierra la puerta. Pero ellas se quedaron afuera, en las tinieblas, decía la cita. ¿Por qué? Porque no tenían el aceite, no estaban siendo transformadas. No había una experiencia. Se quedaron afuera en las tinieblas. ¿Por qué? Pues se cerró la puerta, se cerró la gracia. Entonces nosotros estamos en ese tiempo de la venida del esposo hasta el tiempo en que se cierra la puerta. O sea, tenemos este tiempo ahora para nosotros alistarnos en carácter. Si no, nosotros no podemos ser salvos, no vamos a la boda. Cuando Cristo reciba su reino después de que se acabe la expiación, a la Nueva Jerusalén. Nosotros estamos perdidos. Entonces, necesitamos comprender eso, que hay un cambio de carácter que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestra obra. No solamente asistir aquí, venir los sábados nada más, orar, estudiar, no, es un cambio real, porque ellas tenían la verdad, la probaban, la defendían, gracias. Pero hasta ahí quedó. Wow. Ahí vamos a parar. Vamos a leer una cita más que es importante, un poco más. La otra. ¿Sigo? Sí. Es ahí, sí. Ahí. Lee, Juan. Dice, hermanos míos, Escuchen esa cita. si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, Desde aquí. ¿qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen y hagan una plena y cabal confesión de todos sus hierros, Wow. para que vayan delante de ellos al juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. Hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin excusa. Si no hacéis un esfuerzo especial para despertaros, si no manifestáis celos para arrepentiros, estos momentos áureos pasarán pronto y seréis pesados en la balanza y hallados faltos. Entonces vuestros gritos de agonía no os servirán de nada. Wow. O sea, esa es una cita que es bien serio. Aquí continúa diciendo por qué Cristo ha demorado tanto en venir. Dice que toda la hueste del cielo espera que se cumpla la última obra en favor de este mundo perdido. Y no obstante, la tarea sigue inconclusa. Se debe a que los pocos que profesan tener el aceite de la gracia en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, no se han convertido en antorchas para arder y resplandecer en el mundo. Se debe a que los misioneros son pocos también. Entonces, nosotros estamos en ese periodo de tiempo en el cual tenemos que tener una experiencia. Y cuando nosotros estemos listos, ahí Cristo puede recibir su reino y venir. Se cierra la gracia y ahí nuestra vida está determinada para salvación o condenación. Entonces es una decisión que nosotros tomamos. Pero necesitamos ir a Dios, orar, estudiar, aprender. Señor, gracias, porque ahora, si no entendí esta parábola, ahora yo la entiendo. Y sé en qué tiempo de la historia estamos viviendo. Entonces yo necesito tener la vestimenta, el carácter listo para yo poder ser salvo y ir al reino. Si no, cuando tú vengas, yo me voy a quedar fuera en las tinieblas. Pero Dios, en su misericordia, aún nosotros tenemos oportunidad. Tenemos chance de ir, orar, estudiar y pedirle al Espíritu Santo, que Dios, dice la Biblia, que está dispuesto a darnos. Porque dice que ustedes, siendo malos, si su hijo le pide un pez, ¿cómo le va a dar una serpiente? Entonces dice que así nuestro Padre está dispuesto a darnos de su Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, cuando el Señor dice que Él está en el lugar santo y va a ir al lugar santísimo, ¿a dónde está Él? ¿El lugar santo a dónde está? Yo sé que el lugar santísimo es el cielo. Sí, es lo mismo arriba, pero es otro departamento que está antes. Claro. O sea, son dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Cuando ascendió al cielo entró al lugar santo. Después, en 1844, pasó al lugar santísimo. Al santísimo, a hacer la obra de expiación. El santuario celestial está dividido en tres partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El santo es el cielo. No, todo está en el cielo. No, o sea, el atrio representa la tierra. Cuando Cristo murió, porque el atrio era donde mataban al cordero. Ya, ¿en dónde murió Cristo?
Aquí en la tierra. El atrio representa la tierra. Entonces en el cielo solo está el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el atrio es aquí. O sea, este es el atrio exterior. Ya. Le voy a pedir al hermano Henry, porfa, que pase a darle el anuncio. Y quedan 5 minutos para la 1. Voy a dejar esos 5 minutos para que él anuncie eso. Recogemos los diezmos, las ofrendas y lamentablemente hoy no tenemos almuerzo. Cada uno puede ir a sus casas con la bendición de Dios. Bueno, hermanos, recordarán que hace unas semanas atrás habíamos sometido a consideración de la iglesia una propuesta para hacer una vigilia. Y se había determinado que la iglesia estaba completamente de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces le trasladamos esta situación al pastor y bueno, pues se ha determinado una fecha inicial para esta vigilia. Si bien recuerdo, es la segunda semana de abril, me parece, ¿no? Sí, 12 caían. Sí, la segunda semana de abril. Entonces yo les pido de favor, hermano, como ya íbamos a subtexto, que hagamos los preparativos necesarios para esta vigilia. Será del sábado para el amanecer del día domingo. Sí, 12 cae, ¿no? Sí. Justo cae, ¿no? 12. Una cosita nomás, solo, por ejemplo, yo sufro algo en Riobamba y yo necesito viajar. Entonces, ya que está establecido esa fecha, porque si yo tengo que viajar viernes, no puedo viajar el sábado. Claro, sí. De hecho, no habíamos considerado, no teníamos esta información y por eso se determinó hacerle el 12, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es posible. Vamos a ver qué podríamos hacer, ¿no? Déjenos ver, ¿no? Pero inicialmente, hermanos, les pido que hagan los preparativos necesarios para tener una vigilia, ¿cierto? En la presencia de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y fortalecernos como hijos de Dios. Ese sería el anuncio que tendríamos que hacer. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Así es. Henry. Vamos a orar ya. Padre Dios bendito, clamamos a ti por misericordia, mi Señor. Mi Dios, tú has puesto a tu iglesia, mi Dios, y tú has dicho en tu palabra sabia, mi Dios, que todo lo que sea atado a ti en la tierra será atado también en el cielo. Y pedimos, Señor, que cualquier dirección que esta iglesia tome, Señor, sea sustentada plenamente, Señor, en tu sabiduría y en tu misericordia, Padre Santo. Mi Dios, te pedimos que guíes, Señor, a tu pueblo, mi Dios, en cada acción que tome. Como también, Señor, te agradecemos, Padre amado, por el pan especial, Señor, por el pan de vida que descendió hoy del cielo, Señor, para beneficio de los mortales, mi Señor. Te agradecemos, Señor, porque nuestro corazón ha sido inundado, Señor, de la luz que proviene del trono de la misericordia. Hoy hemos recibido alimento especial, Señor, y nos vamos gozosos y nos vamos satisfechos. Y nos vamos esperanzados, Señor, que el pan que descendió del cielo también, Señor, se una al poder transformador que viene con el Espíritu Santo, Señor. Que toque nuestras vidas y que toque nuestros corazones, Señor, para que la gracia, Señor, que viene en nosotros no sea recibida en vano, Señor, sino que por el contrario, mi Dios, sea un poder que transforme, que vivifique, Señor, y que el mundo pueda contemplar, Señor, que tú tienes un pueblo aquí en la tierra, mi Señor. Padre amado,
Te agradecemos, Señor, infinitamente por tu bondad, por tu amor y, Señor, porque venimos en busca, Señor. Venimos en busca de ti, venimos en busca de tu palabra. Venimos en busca de tu amor, Señor. Venimos esperanzados, Señor, en que vamos a salir de aquí consolados, en que vamos a salir de aquí llenos de tu Espíritu, Señor. Y nos vamos agradecidos contigo. Te pedimos perdón, Señor, si fallamos tal vez, Señor. Si fallamos a veces en venir un poco tarde. Te pedimos que esos defectos que hay en nosotros sean corregidos, Señor. Amén. Te lo pedimos, Señor, porque tú mereces todo nuestro respeto y tú mereces todo nuestro tiempo y tú mereces todos nuestros dones y todos nuestros recursos. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido y si te hemos agraviado, Señor. Y permítenos que en adelante, Señor, seamos puntuales, Señor, y seamos comedidos, Señor, con respecto a los tiempos de tu servicio, Señor. Amén. Y también te pedimos, Señor, que cuando estemos en tu sagrada casa, Señor, seamos reverentes. Te pedimos que mostremos el mismo respeto, Señor, ¿sí? Que muchas veces mostramos, Señor, entre hermanos. Te pedimos que de la misma manera se manifieste un respeto y más aún, Señor, con mayor responsabilidad cuando se trata de las cosas que están relacionadas, Señor, con tu ministerio. Amén. Bendito Dios, te agradecemos porque nos has mostrado, Señor, también que en las relaciones, Señor, que tenemos como pareja, hay unas relaciones que deben mantenerse, Señor. No una, sino todas. Esta relación debe mantenerse fundamentada en los principios que provienen de ti, Señor. Que no se trata de que uno se someta al otro, ni el otro se someta al otro. Amén. Se trata que los dos, como una carne que son, Señor, se sometan a los principios divinos y se sometan, Señor, Amén. a todo el principio que proviene del cielo, mi Dios. Te agradecemos, Señor, porque nos vamos de aquí satisfechos, Señor, personalmente. Te agradezco, Señor, porque nos muestras en la parábola de las 10 vírgenes, Señor, el tiempo en el que estamos, Señor, y la premura que tenemos, Señor, por tener realmente una experiencia verdadera contigo, Señor. Te agradecemos, mi Dios, porque nos muestras que no es un tiempo, Señor, en el que aún debemos estar jugando, Señor, sino que es un tiempo realmente en el que debemos tener una experiencia espiritual y verdadera contigo. Te lo pedimos, Señor, porque eres tú quien produce el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de tus hijos, Señor. Necesitamos entregarnos, Señor. Si es de entregar, Señor, nuestros trabajos, pues que sean entregados. Si es de entregar nuestros recursos, que sean entregados, Señor, porque te amamos de todo corazón y anhelamos, Señor, que cuando tú vengas, tú puedas decir en cada uno de tus hijos, Señor, siervos buenos y fieles, han sufrido, vengan ahora a gozar de la misericordia de su Dios. Amén. Padre Santo, te pedimos que durante el resto de horas sagradas, Señor, y que durante la semana, Señor, sea reflejado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, en todas nuestras acciones, en todas nuestras palabras y aún en todos nuestros pensamientos y motivaciones, Señor, para que tú puedas declarar, Señor, que la última generación se está formando, Señor, que tu venida es próxima, Señor, y que tienes un pueblo, Señor, que está siendo obediente, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por el sábado y te pedimos que cuides nuestros caminos. Así también, Señor, te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas para que sean utilizadas, Señor, completamente, Señor, en lo que tú has dispuesto. Gracias, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre santo, poderoso, misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.